Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener a la mano siempre un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos entonces hoy a la palabra de Dios en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando hoy, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial, nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y como siempre te pido, Señor, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que fuimos creados por Dios con un propósito. Es decir, no estamos acá por accidente, estamos acá con un propósito que Dios mismo dispuso de antemano, porque dice dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Estamos en este mundo para cumplir el plan de Dios. Fuimos creados y apartados por Dios para ese fin. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Estamos aquí con un propósito, apartados por Dios para cumplir con ese propósito. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó. ¿Y nos qué? Nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Reitera la palabra de Dios que fuimos llamados desde antes de la creación para cumplir un propósito, para vivir de una manera apartada. Vuelvo a decirles, no estamos aquí por accidente, por casualidad. Nuestra vida tiene un propósito: servir a Dios y servir al prójimo.
Esos son los dos grandes propósitos dados por Dios en los mandamientos que Él dijo que eran los más importantes: amar a Dios y amar al prójimo. ¿En qué redunda eso? En servir a Dios y servir al prójimo. No quiere decir que todos vamos a ser pastores, evangelistas, clérigos, no. Pero en los roles donde estemos, en los roles que estemos ejecutando, empresarios, empleados, emprendedores, amas de casa, estudiantes, el rol en el cual estemos, debemos servir al Señor y servir al prójimo. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Colosenses 3, 23, 24. Colosenses 3, 23, 24. Hagan lo que hagan, en el rol que estemos, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo para Dios. Implica cumplir el propósito, poner en práctica las buenas obras que Él determinó, dispuso de antemano para nosotros. En donde estemos, en el rol que estemos ejecutando, porque servimos a Dios. Necesitamos servirlo a Él y servirle al prójimo. Vivir a propósito. No vivir por accidente, sino vivir a propósito. Ese es el título que le he puesto a la prédica, vivir a propósito. ¿Qué debemos hacer entonces para vivir a propósito? ¿Cómo darnos cuenta de que estamos viviendo no por accidente, pasando la vida, sino viviendo de acuerdo al propósito dado por Dios? ¿Qué beneficios trae eso para nosotros? Porque Dios siempre que nos ordena algo, lo hace con un propósito: bendecirnos. Bendecirnos. Y esto es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra. ¿Qué significa? ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué beneficios nos trae vivir a propósito? Servir a Dios y servir al prójimo. Para vivir con ese propósito en mente y desarrollarlo, ponerlo en práctica, lo primero que encuentro que debemos tener es fidelidad. Fidelidad, ser fieles. Encontré esta definición de fidelidad en el diccionario: firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Voy a volverlo a leer. Fidelidad es firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Entonces, si vamos a vivir para desarrollar el propósito dado por Dios, tenemos que vivir en fidelidad, con firmeza, con constancia en el cumplimiento de ese propósito. Primer libro de Reyes 2.3. Primer libro de Reyes 2.3. Cumple las órdenes del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Necesitamos ser fieles, mantenernos firmes en el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cumpliendo su buena, agradable y perfecta voluntad. Obedeciendo a Dios, cumpliendo sus ordenanzas. Y le demostramos nuestro amor. Porque si obedecemos es porque lo amamos. Porque amamos a Dios.
Y dice que los mandamientos están descritos en la Biblia, en el manual que Él nos dejó. Y tiene un propósito, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Donde vayamos, donde estemos, nos va bien si nos aferramos, si somos fieles, si cumplimos los mandamientos, las ordenanzas, lo que el Señor nos ordena. Y nos va a ir bien. Veamos Daniel 3, 1, 2, una historia seguramente conocida por todos, pero es bueno volverla a recordar y sacar las enseñanzas. Y en este caso nos sirve de ejemplo para el primer punto, fidelidad. Fidelidad, ser firmes, constantes en el cumplimiento de nuestros compromisos. El compromiso de servir a Dios y al prójimo. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios ordena. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Daniel 3, 1, 2. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho, gigante, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego, atención, ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. El rey se considera a sí mismo un dios y manda hacer una estatua gigante, una estatua de la imagen de él. Y está ordenando que todos los empleados, todos los funcionarios, toda la gente del reino tiene que asistir a la consagración. Es decir, tienen que adorar. El pueblo y todos los funcionarios debían reunirse para adorar la estatua, es decir, para adorar al rey. Y sabemos que Daniel está allí cautivo. Él está como un esclavo, está en el extranjero, está trabajando para el rey, está en una posición importante, pero no es su país. Avancemos a los versos 4 y 6 de Daniel, 4 al 6 de Daniel 3. Entonces el heraldo proclamó voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gentes de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Adorarlo, adorar la estatua. Todo el que no se incline, atención, todo el que no se incline ante ella, ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. A un horno en llamas. Y recordemos que Daniel está con sus amigos, con 3 amigos que también están en una buena posición en el reino. Todos tienen que venir a adorar, todos tienen que venir a inclinarse ante la estatua del rey. Y allí están, en medio del pueblo, los amigos de Daniel, que estaban presentes en ese momento. Eso trae unas consecuencias graves para quienes le incumplan. Van a ir al horno en llamas. ¿Adoran la imagen o mueren? La pregunta que nos debemos hacer nosotros hoy es: ¿qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? ¿Nos acomodamos? ¿Nos acomodamos a la orden? Podemos sacar disculpas: no estamos en nuestro territorio, estamos en un país extranjero, estamos de esclavos, hay que respetar a las autoridades. Hubiéramos podido sacar
muchas disculpas. O nos mantendremos fieles a Dios. Vayamos a los versos 7 a 12 de Daniel 3. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, atención, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos, que viva el rey por siempre, dijeron al rey Nabucodonosor. Su majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música se incline ante la estatua y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado al horno en llamas. Atención, pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, su majestad, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. No están adorando, no están cumpliendo la orden, no se asustaron, no se amedrentaron, simplemente se mantuvieron fieles a Dios, al único y verdadero Dios. La multitud de personas se arrodillan y adoran, y 3 se quedan de pie. Tremendo espectáculo. Se quedan de pie siendo fieles. Se quedan de pie para servir al único y verdadero Dios. No se acomodaron a las circunstancias. No sacaron disculpas. Fueron fieles a lo que Dios les había ordenado. Mire lo que ellos tenían en su mente y en su corazón. Éxodo 23:5. Éxodo 23:5. No tengan otros dioses además de mí. Una ordenanza de Dios. Está en los mandamientos dados por Dios. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Más claro no puede ser para ellos y para nosotros hoy. No a la idolatría. Y ellos se mantienen fieles. Firmeza y confianza en el cumplimiento de los compromisos. Fieles a Dios y a sus mandatos. Fieles a Dios y a sus mandatos. Y hoy son testimonio para nosotros. Para que nosotros seamos testimonio a otros, debemos ser fieles, mantenernos firmes. Fuimos apartados por Dios para ser su pueblo. Tenemos que mantenernos firmes en lo que Él nos ha ordenado. No acomodarnos a las circunstancias, no amedrentarnos, porque Dios nos va a respaldar siempre. Éxodo 19:5-6. Éxodo 19:5-6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, fieles, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ustedes y yo somos el pueblo de Dios. Somos reyes y somos sacerdotes, porque reinamos con Él y le servimos a Él.
Una vida con propósito es una vida de fidelidad, de firmeza, de constancia en el compromiso de lo que Dios nos ha ordenado. Una cosa más, si vamos a vivir a propósito, tenemos que vivir en confianza, con seguridad. Encontré esta definición de confianza: esperanza firme que una persona tiene en que otra persona actúa como ella desea. Confiamos plenamente en Dios porque lo conocemos, porque sabemos cómo actúa Él. Y lo conocemos a través de su palabra, de la Biblia. Entonces podemos confiar plenamente en Dios. Nos mantenemos fieles, pero además confiamos plenamente en Dios. Y así vivimos una vida a propósito. Podemos amar a Dios y podemos amar al prójimo. Salmo 118, 8, 9. Salmo 118, 8, 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente poderosa. ¿En quién debemos confiar? En Dios y no en el hombre. ¿En quién nos debemos refugiar? En Dios y no en la gente poderosa. Puede que sea el rey, puede que sea el gobernante, puede que sea el jefe, pero yo me refugio en Dios. Yo pongo mi confianza en Dios. Yo le sirvo a Él, le sirvo al prójimo confiando en Él. Confiando en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha dicho en su palabra. En el primer punto, me mantengo fiel a lo que Él me ha ordenado. En este segundo punto, tengo confianza de que Él cumple lo que promete. Por eso confío en Él y me refugio en Él. Volvamos a la historia de Daniel 3, 13, 18. Lleno de ira, dejamos al rey, a los que vinieron a acusar a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Le dicen, usted ordenó esto, mire a ver qué hace. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo, ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado a erigir. Va a confirmar, va a preguntar, que ellos mismos le digan. En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, atención, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Tremenda arrogancia la del rey. Los manda a llamar, quiere ver con sus propios ojos a ver qué van a hacer estos hombres. Él es el rey, les dice, más le vale que lo hagan. Porque ¿qué Dios los va a poder salvar de mí, que soy el Todopoderoso? Él no era todopoderoso, era el rey. ¿Podía hacer lo que quisiera en ese momento? Sí. Pero por encima de él está Dios. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron, Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, atención, al Dios al que servimos, puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. El Dios que servimos es todopoderoso y está por encima de usted. Dice, el Dios al que servimos nos puede salvar del horno y de usted. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses
ni adoraremos la estatua que usted ha elegido. Tremenda confianza en Dios y tremenda fidelidad para con Dios. Pero dice, el Dios al que servimos nos puede salvar. Ellos conocían las promesas de Dios, ellos sabían que Dios estaba con ellos, que Dios iba a todas partes con ellos, que si pasaban por el fuego no se ahogarían, que si pasaran por la llama no se quemarían. Todo lo que Dios ha prometido, ustedes y yo lo sabemos. Si queremos vivir una vida en propósito, tenemos que confiar en que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Y ser fieles. Y aquí vuelven a resumir, o nos resumen los dos puntos que hemos visto. El Dios al que servimos nos puede salvar, confianza. Y si no, no vamos a servir otros dioses, porque nuestro compromiso es adorar solo al Señor. No se atemorizan ante las amenazas del rey. Y muchas veces nosotros nos atemorizamos ante el dicho de un jefe o de alguna persona que esté en autoridad sobre nosotros. Pero si las promesas de Dios están, debemos confiar en ellas, porque Dios cumple lo que promete. Fiel es Él y no va a dejar de cumplir su palabra. ¿Cómo reaccionamos ante las exigencias de los hombres? ¿Cedemos o nos refugiamos en Dios? ¿O confiamos en Dios? Estos hombres deciden confiar plenamente en Dios, someterse a la voluntad de Dios, cumplir lo que Dios les había ordenado y hacer suyas las promesas que Dios les había dado. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Debemos refugiarnos en Dios y en sus promesas. Colocarnos bajo la protección de Dios. Refugiarnos en Él. No atemorizarnos ante lo que el hombre diga, por más autoridad que tenga. Si está contrario a la palabra de Dios, nos mantenemos fieles a Dios y confiamos en sus promesas. Salmo 91:1-2. Salmo 91:1-2. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Esa debe ser nuestra declaración diaria, nuestra oración diaria. Saber que si habitamos al abrigo de Dios, descansaremos a la sombra del Todopoderoso. Y decirle a Él, queremos refugiarnos en ti siempre, porque voy a poner mi confianza en ti. Vivir una vida a propósito. Vivir a propósito, servir a Dios, servir al prójimo, implica fidelidad y confianza. Pero también requiere humildad. Humildad. Y como hoy estoy con las definiciones para que nos quede más claro, les comparto esta de humildad. Virtud humana opuesta a la soberbia, que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. Es decir, que somos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras cualidades y que obramos de esa manera, sabiendo en qué somos débiles y qué cualidades tenemos. La Biblia dice, teniendo la justa medida de lo que somos. Entonces, humildad. Primera de Pedro 5:6-7. Primera de Pedro 5:6-7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él
los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Ante quién nos debemos humillar? Ante Dios. Ante Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa eso? Reconocer que Él es el Dios Todopoderoso y que nosotros somos débiles, que Él lo puede todo y nosotros no. Reconocer que Dios es omnisciente, lo sabe todo, y nosotros no. Nosotros somos más bien necios. Bueno, por lo menos yo, para no involucrarlos a ustedes. Entonces depositamos en Él toda ansiedad, confiando en que Él cuida de nosotros, con la humildad suficiente para ir y decirle: Señor, aquí están todas mis cargas, están todas mis ansiedades, yo soy débil, tú eres todopoderoso. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, si yo me humillo ante la poderosa mano de Dios, Él me va a exaltar, va a poner su poder en favor mío, va a perfeccionar su poder en esa debilidad mía. Volvamos a Daniel 3, 19, 23. Dejamos a estos hombres diciéndole: no hay la menor posibilidad de que adoremos su estatua, Dios nos puede salvar. Si no lo hace, tampoco la adoraremos. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Que no hubiera posibilidad de que se soltaran. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan calientes estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Y acá el texto no nos dice que estos hombres estaban ansiosos, temerosos. Ellos seguramente, con la confianza que expresaron delante del rey, la esperanza que tenían de su Dios, pues estaban tranquilos, le habían entregado toda su ansiedad, toda su preocupación. No dice que forcejearon, no dice que por eso se quemaron los otros, no. Simplemente los arrojaron, ellos no protestaron. Tampoco fueron arrogantes, tampoco gritaron: aleluya, gloria a Dios, Él nos va a salvar, no. Callados, humildes ante la poderosa mano de Dios, depositando en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. ¿Conocían sus debilidades? Por supuesto. ¿Sabrían que si Dios no perfeccionaba su poder en ellos, se quemarían? Por supuesto. Pero han sido fieles, han confiado en Dios y están siendo humildes. Están humillándose ante la poderosa mano de Dios. Avancemos a los versos 24 y 27 de Daniel 3. En ese momento, después de que los arrojan, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Ustedes y yo sabemos quién era el cuarto. El Señor protegiéndolos, el Señor acompañándolos. Si cruzan por el fuego, yo estaré contigo. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó:
y gritó: Sadrac, Mesab y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales que se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. El poder de Dios perfeccionado en la debilidad de estos hombres. Cuando cruces por el fuego, estaré contigo. No te quemarán las llamas, no te abrazarán las llamas. Vivir a propósito nos protege. Vivir a propósito nos cuida, porque es Dios mismo con nosotros. Dios mismo con nosotros. El Salmo 23, lo recuerdo ahora, dice: aun si voy por valles tenebrosos, por valles de muerte, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Porque tú estás a mi lado. Vivir a propósito, amando a Dios, sirviendo a Dios, siendo fieles a Él, confiando en Él, hacen que otros alaben a Dios. Que otros alaben a Dios. Ya oímos al rey diciendo: siervos del Dios Altísimo. Veamos ahora el verso 28 de Daniel 3. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesab y Abednego, que envió a su ángel y lo salvó. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otros dioses que no fuera el suyo. El rey resumió el sermón que estamos dando hoy. Fieles a Dios, confiando plenamente en sus promesas y humillándose ante la poderosa mano de Dios. Hicieron brillar la luz de Dios para que otros alabaran a Dios. Para que otros alabaran a Dios. Y Dios nos respalda. Y Dios nos exalta. Y Dios nos pone en eminencia. Van a estar siempre ¿dónde? En la cabeza y no en la cola. Verso 30 de Daniel 3. Después de eso el rey promovió. ¿Qué hizo? Promovió a Sadrac, Mesab y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Obedezcan, cumplan mis ordenanzas, confíen en mis promesas, humíllense ante mi poderosa mano. ¿Para qué? Para que les vaya bien, donde quiera que estén. Humildes. El humilde siempre será recompensado porque está reconociendo su debilidad frente a Dios. Y el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Para qué? Para que les vaya bien, dice el Señor. Vivir una vida a propósito, ¿para qué? Para que les vaya bien. Para que tengan riquezas, honra y vida. Una vida a propósito, en fidelidad, en confianza y en humildad. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para tener riqueza, honra y vida. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido muy claro, como siempre, con nosotros hoy. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a tomar versículos que usé en la prédica sacados de la Biblia. Luego es la palabra de Dios. Los elaboro en forma de carta porque he creído que la palabra de Dios es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces lo hago así para que nos llegue a cada uno de manera personal,
la recibamos como es la palabra de Dios. Si la podemos convertir en devocional para esta semana sería muy bueno, para que la compartamos con otras personas que también necesitan oír del amor de Dios y para que la pongamos en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela vivir a propósito. Tú eres hechura mía, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales yo dispuse de antemano a fin de que las pongas en práctica. Yo te salvé y te llamé a una vida santa, no por tus propias obras, sino por mi propia determinación y gracia. Cumple mis órdenes, sigue mis caminos y cumple mis estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en mi ley. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo recompenso la humildad y el temor a mí con riquezas, honra y vida. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tan hermosa palabra que nos has regalado hoy, Señor. Hermosísima palabra, bendito Dios. Pero, Señor, gracias también porque tu palabra es cuestionante. Penetra nuestro ser interior hasta lo más profundo y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre, Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón y ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos dado cuenta que nos falta mucho para vivir una vida a propósito. Pero gracias, Señor, porque tú iniciaste la obra en nosotros y no la vas a suspender, sino que la vas a perfeccionar día a día. Así como hiciste hoy, Señor, enseñándonos, mostrándonos el camino, lo que debemos hacer, lo que debemos dejar de hacer, bendito Dios. Y lo haces con amor, bendito Dios. Nos muestras cómo debemos vivir una vida a propósito, una vida de fidelidad a ti, cumpliendo tus ordenanzas, tus estatutos, para que nos vaya bien, una vida de confianza hacia ti, confiar en tus promesas, en que tú cumples lo que has dicho, y humillarnos ante ti, reconocer nuestra debilidad para que tu poder se perfeccione en nosotros. Gracias, Señor, danos sabiduría para que esta palabra que nos enseñaste hoy se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón y sea una palabra en acción en nuestra vida. Es decir, que a partir de ahora la pongamos en práctica. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros. Todo gracias a la obra maravillosa que hiciste por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, Señor, decidiste por amor a nosotros cargar con toda nuestra maldad, llevarla a la cruz y en la cruz morir por nuestros pecados, saldar la cuenta por nosotros, pagar con tu vida por nosotros. Y todo por amor. Trasladarnos a nosotros tu justicia y santidad por amor. Todo por amor. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios hoy por primera vez y que sintieron algo muy especial en su corazón. Porque cada que Dios habla a un corazón,
conmueve. Y Él ya habló. Él dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. Él ya llamó a través de su palabra. Espero que todos hayamos escuchado y espero también que todos estemos dispuestos a abrirle la vida a Dios, porque entonces Él va a cumplir lo que promete. Dice, voy a entrar y voy a tener comunión. Y entonces Él entra en nosotros y hace la obra de santificación en nosotros. Es una obra que dura toda la vida, pero que trae beneficios diarios a nuestro vivir. ¿Por qué? Porque Él nos va a transformar a la imagen de Cristo. Nos va a dar el carácter del Señor Jesús, para que cada día seamos más amorosos, más compasivos, más misericordiosos, más humildes, menos impacientes, menos iracundos. Y eso trae beneficios en nuestro diario vivir. ¿Cómo le abrimos la vida al Señor? Con una declaración de fe. Una declaración que salga de lo profundo del corazón, es decir, que la creamos de verdad. Donde reconozcamos que Jesús es Dios hecho hombre, que murió en una cruz por nuestros pecados, que resucitó y que hoy vive y reina. Es decir, que lo hagamos Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévela a su mente, pásela a su corazón, créanla en su corazón y si pueden hablar, sáquenla por su boca. Así le habrán abierto la vida al Señor Jesús. Y Él, a través de su Santo Espíritu, morará en ustedes. Digamos todos juntos, Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y reinas y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias Padre Celestial por escuchar mi oración. Gracias bendito Jesús por perdonarme y salvarme. Y gracias Espíritu Santo porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para ustedes que hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón, es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy no están solos. El Dios eterno, el creador del universo, el Dios todopoderoso, habita en ustedes y los acompañará por siempre. Nunca los dejará, nunca los abandonará. Nos gustaría que nos cuenten que hoy hicieron por primera vez su declaración de fe. Nos pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. Si ustedes lo desean, por supuesto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden formular también por ese medio y estaremos dispuestos a responderles. Muy bien. Nosotros como iglesia vamos a honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que lo podemos hacer de diferentes formas. Virtualmente a través de la página www.vidasproductivas.org encontraremos un botón de pagos PSE que nos remite al banco y nos permite hacer nuestro aporte de diezmos y ofrendas. También en esa página encontramos toda la información sobre la cuenta de la iglesia, el banco, el número, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco, o si deseamos inscribir la cuenta de la iglesia en nuestras cuentas y así posteriormente hacer una transferencia bancaria.
Si tienen algún inconveniente, por favor, al WhatsApp o al correo electrónico nos pueden consultar y estaremos gustosos en ayudarle. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por esa posibilidad que nos da de honrarlo. Padre, te damos infinitas gracias por permitirnos honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, tú cuidarás nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos, Señor, que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús. Amén. Como les dije al comienzo de la reunión, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. La instituyó el propio Señor Jesús en lo que conocemos como la última cena. Y la dejó con un propósito claro, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por todos nosotros. Él dejó el cielo para venir a la tierra, morir en una cruz por nuestros pecados, santificarnos, justificarnos a nosotros. Imagínense si será o no importante la cena si nos recuerda al Señor Jesús y la obra redentora que Él hizo en cada uno de nosotros. Por eso la celebramos domingo a domingo. Y también nos dejó una recomendación. Vamos a celebrar que Él pagó por nuestros pecados, que Él saldó la deuda que teníamos por nuestra maldad, pues debemos estar en paz con Él, no estar en pecado. Entonces es el momento, antes de tomar la cena, de reflexionar, pensar si hay algo en nuestras vidas que es pecado, para ir a Él. Y Él ya nos perdonó hace más de 2000 años. Nos va a perdonar, simplemente necesitamos ponernos de acuerdo con Él, confesar nuestro pecado. Entonces, si hay algo, vayamos a Él y le pedimos perdón. Señor, vengo a ti a confesarme, a ponerme de acuerdo contigo. Estuvo mal lo que hice. Hice esto y estuvo mal. Y si no viene nada a la mente, siempre les recomiendo pidamos perdón por los pecados que hayamos podido olvidar. Y Dios es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para corroborar lo que les acabo de decir, quién instituyó la cena y con qué finalidad. Está en la Biblia, está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias
por este recordatorio que nos dejaste, Señor. Un recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo, Señor Jesús, estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén. Podemos tomar la cena. Muy bien, iglesia, como acostumbramos domingo a domingo, nos despediremos en oración. Pediremos una unción especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado. Hemos podido reunirnos en tu nombre para alabarte, bendecirte, darte toda la honra, toda la gloria a ti, Señor. Para escucharte, para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero, para que no tropecemos. Y también te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en tu palabra, en la Biblia. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso queremos aprovechar esas dos circunstancias para pedirte, Señor, una unción especial tuya para cada uno de nosotros. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, somos tu templo, tú habitas en nosotros, nos acompañas siempre, en todo tiempo, a todo lugar. Pero hoy, además de templo, Señor, queremos ser esos ríos de agua viva que tú mencionas en tu palabra, en la Biblia. Por eso es que te pedimos una unción especial para hacer esos ríos de agua viva espiritual. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies, Señor. Fluye con amor, con paz, con alegría, con poder, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos, bendito Dios. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Señor. Llénanos de ti, Señor. Fluye en nosotros. Fluye, bendito Dios. Llénanos de ti. Queremos ser esos ríos de agua viva que tú mencionas. Queremos tener nuestra fuente llena de ti para poder beber constantemente de ella. Fluye, Espíritu de Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que a la cruz llevaste toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas todos fuimos curados, para pedirte, Señor, unidos como hermanos en la fe, que allí donde tú sabes, Señor, que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho. Que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.